Saludo a todos los bendecidos, hermanos, gracia y paz os sean multiplicadas. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estamos en este tiempo para compartirles una palabra de parte del Señor. Hoy tenemos el día miércoles el estudio de Gálatas capítulo 6 y ya estamos finalizando este precioso libro. Y antes de comenzar, me gustaría hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este momento, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos por este tiempo en el nombre de Jesucristo, para que seas tú, Señor, dándonos entendimiento, revelación, conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno siempre, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice a los hermanos que están ahí viendo y los que van a ver después, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que si alguno está enfermo, que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Si hay personas que están con circunstancias, problemas adversos, Señor, que en el nombre de Jesús puedan recibir la solución a través de tu palabra, que es espíritu y que es vida, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor. Por eso amamos tu palabra, honramos tu palabra y esperamos en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Padre, y te pedimos que el Espíritu Santo esté guiando, dirigiendo, que sean tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de esta manera estamos compartiendo este precioso libro, que es Gálatas capítulo 6, y este libro tiene en todo su contexto, está hablando de un tema que es no meternos en lo que es la religión judía, ¿no? O no incluir a la religión judía que fue dada a Moisés, la ley que fue dada a Moisés dentro de la iglesia. Y muchas personas tienen hoy ese entendimiento, ¿no? De que es necesario incluir la ley del Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios nos enseña que este libro especialmente y otros libros también que no es así, ¿no? Y tenemos los por qué. Porque fueron diferentes gestiones, diferentes como es pactos, y al ser diferentes pactos dice Jesús que no se pueden mezclar. No pondrás un vino nuevo en un odre viejo porque se echa a perder. Entonces no pondrás la ley de Moisés con la gracia porque no se puede disfrutar ni de la una ni de la otra, es una mezcla. Y dice la palabra que no tenemos que mezclar. Por eso el apóstol Pablo se tomó tiempo en esto y trajo una aclaración de lo que dice esta palabra, ¿no? De que tenemos que vivir bajo el pacto de la gracia y somos justos a través de la fe. No hay otra forma de alcanzar la justicia de Dios, no hay otra forma de alcanzar las bendiciones de Dios sino a través de la fe. Por eso este nuevo pacto dice que el justo por la fe vivirá. No dice que el justo va a vivir por guardar la ley del Antiguo Testamento, no. Dice que el justo vivirá por la fe. Y yo quiero comenzar con Gálatas capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice: amados hermanos, si otro que es creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlos a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Y por qué dice esto, no? Porque recuerde que la ley, ¿qué hace? La ley trae conciencia de pecado al hombre. Entonces la ley de nosotros nos dice lo que está mal. ¿Y qué pasaba en esta iglesia? Esta iglesia, las personas
comenzaban a acusarse unos a otros con la ley. Y no es muy diferente lo que hoy vivimos. Hay personas que hacen videos que hablando del otro, acusándolos por tal cosa, por tal otra, y lo que hace la ley, pero ninguno les ayuda. Dice que ustedes, Pablo dice, ustedes que tanto, bueno, ustedes que les gusta mostrar los pecados ajenos o acusar a otras personas, ustedes que son espirituales, ¿ves? Ustedes que tanto hablan, ustedes que son espirituales, ustedes deberían ayudarlo. Y esto es tremendo, porque deberían ayudarlo. Deberían ayudar a las personas a que se levanten. Deberían de ayudar a que puedan tener nuevamente una relación con el Señor y que puedan salir de esa situación. Por eso la gracia, cuando se nos revela, lo que hacemos nosotros es querer ayudar. Y estas palabras que estamos compartiendo, estos mensajes, tienen que ver con eso. Ayudar al creyente a que pueda caminar en victoria, a que pueda caminar de una forma que no sea ya bajo la ley, sino que sea bajo la gracia. Y entonces, cuando entendemos el conocimiento de la gracia, lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros es ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? A través de dando a conocer quiénes somos en Cristo. Si vos tenés a alguien que por ahí no está viviendo una vida recta a los ojos del Señor, no deberías solamente decir que acusarlo con el dedo, sino que deberías demostrarle su identidad espiritual, demostrar quién es en Cristo y cómo puede caminar en Cristo. Y este libro nos enseñó cómo caminar en Cristo. Y entonces una de las cosas, dice Pablo, tengan mucho cuidado, que ustedes mismos no sean tentados. Y entonces esto es para tener en cuenta de que no miremos las cosas ajenas, no miremos esto o lo otro, porque no sea cosa que seamos tentados, o no sea cosa que caigamos en la misma trampa, ¿no? En el mismo error que muchas personas caen, que es el acusar al otro de decirle esto o aquello, pero sin mostrarle su identidad espiritual. Y hoy nosotros estamos haciendo esto, estamos mostrando la identidad espiritual a todos los creyentes, que con una sola ofrenda nosotros fuimos curados, con una sola ofrenda fuimos hechos santos, que con una sola ofrenda fuimos injertados nuevamente a través de la fe en el cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos injertados en el conocimiento de aquel Dios todopoderoso. Dice Pablo que los gentiles que no conocían a Dios, dice que ellos alcanzaron de alguna manera la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron. Fuimos como Abraham. Abraham creyó. Y dice que porque creyó, se le fue contado por justicia. Y así también nosotros, porque le creemos a Dios, que Él murió por nuestros pecados, que me hizo justo, que me hizo libre, con una sola ofrenda, que no mira mi mérito, que no busca mi aprobación en mi esfuerzo humano, sino que somos aprobados porque fuimos aceptados en Jesucristo. Pablo dice en Él, y no dice que nos soporta como alguien dice, alguien que puede decir, bueno, lo tiene que soportar porque son los hijos. No, Él nos aceptó por amor. Él eligió por amor morir en aquella cruz por nosotros. Él tomó esa decisión porque te amó de tal manera que no quiere que estemos viviendo como antes. Él nos vio muertos en pecados y delitos. Él nos vio a nosotros destituidos de su gloria, que no teníamos la capacidad de poderle agradar a Dios en esa condición.
entonces se manifiesta la justicia de Dios y nos lleva nuevamente al conocimiento de quién soy en Cristo, lo que puedo hacer en Cristo y cómo debo de caminar en Jesucristo. Y cuando sucede eso, viene victoria sobre tu vida, porque ya no estás consciente del pecado, sino que estás consciente de Jesucristo. En el verso 2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan en esa manera la ley de Cristo. Entonces acá también nos habla de la ley de Cristo. Entonces el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: mira, ya no estamos más bajo la ley de Moisés. Esa ley ya quedó abolida, porque cuando hay un nuevo pacto o un nuevo testamento, el viejo pacto queda abolido. Entonces quedó abolido el viejo pacto. Y hay muchas personas que quieren traer nuevamente el viejo pacto a la iglesia. Y cuando hacen eso, queda ineficaz, queda inoperante, queda una mezcla. Y cuando hay mezcla, no se puede vivir la gracia en su plenitud. Cuando existe esta mezcla, no se puede adquirir el conocimiento total de la gracia de Dios, porque hay una mezcla. Y cuando hay mezcla, él dice que el vino nuevo no puede meterse en un odre viejo, porque se echa a perder. Y ahí lo que entra en lo que es la tibieza espiritual. Muchos creen que la tibieza espiritual es que está un pie en el mundo y un pie en Cristo. No, pero la tibieza espiritual revela el libro de Apocalipsis, ¿no? Que por tanto sos tibio, no te vomitaré de mi boca. Y la tibieza espiritual es mezclar la ley del Antiguo Testamento con la ley de Cristo, con el nuevo pacto. Entonces eso no se debe mezclar. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes tienen que obedecer no ya a la ley de Moisés, sino debemos de obedecer a la ley de Cristo, la ley del amor. Dice: amarás al prójimo como Cristo amó a la iglesia. Entonces esa es la forma de cómo nosotros nos relacionamos en el nuevo pacto. No más con la ley del Antiguo Testamento, sino ahora con la ley de Cristo. Y entonces con la ley de Cristo nosotros ayudamos a las otras personas a caminar en el amor de Dios. Entonces esto también les aclara el apóstol Pablo, porque cuando uno camina bajo la ley, no está caminando bajo el amor de Dios, sino que está caminando solamente en un esfuerzo propio, está caminando únicamente por mandamientos y leyes. Y cuando caminamos con mandamientos y leyes, el amor no está ahí, porque solamente uno está enfocado en querer cumplir o evitar hacer lo malo. ¿Qué dice la ley? Haz esto y serás bendecido, no hagas lo otro y no serás maldecido. Entonces hoy entró un sistema de ley dentro de las iglesias que es lo mismo: hagan esto y le va a ir bien, no hagan aquello y le va a ir bien. Si hacen lo malo, le va a ir mal. Es todo con un conocimiento, un sistema legalista del Antiguo Testamento. No es lo que el Nuevo Pacto enseña. El Nuevo Pacto enseña que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, no necesitamos leyes y mandamientos. Muchas personas dicen: pero ¿cómo van a conocer el pecado? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos guía a todo lo bueno. Y ya no hace falta que la gente nos señale lo malo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe cuando está haciendo mal. Todo el mundo sabe. No hace falta que le digamos a las personas que está haciendo lo malo. Porque dice que el Señor en Romanos capítulo 1 dice que puso dentro de todo ser humano un conocimiento de la maldad. Por eso que no existe, ya no debe ser más por la ley, ¿no? La ley trajo un conocimiento de pecado y fue incluido también dentro de los seres humanos. Dice que los gentiles que no tenían ley caminaban como si tuvieran ley. Entonces, ¿cómo ellos caminaban si no conocían la ley? ¿Cómo ellos sabían? Porque es algo en general que muchas personas hacen. Cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, ¿no?
ahí también entró esa intuición, ¿no? Ese conocimiento de que algo estamos haciendo mal, aunque no conozcamos toda la ley en su plenitud. Y ahora nosotros tenemos esta palabra que es poderosa. Dice el apóstol Pablo en versículo 3, dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Y acá le bajó el ego a todo. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué hace? La ley produce en una persona un ego muy alto. Produce, no, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, porque yo ayuné, porque yo diezmé. Entonces, la ley que hace, la ley de Moisés genera una autosuficiencia de parte de las personas, y muchos se creen que son ellos, que es por su obra, que es por su mérito, que es por lo que ellos hacen. Y Pablo les pincha el globo del ego y le dice: ustedes no son importantes, porque el único importante en el nuevo pacto es Cristo, ¿no? Y esto es en cuanto a las obras. Esto se refería a las obras porque ellos se estaban jactando de las obras. Y eso es lo que hace la ley. La ley que hace que uno se jacte de las obras. La ley hace que las personas se levanten diciendo: bueno, yo merezco esto, yo merezco lo otro, porque yo llevo más de 30 años sirviendo al Señor, porque yo le sirvo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente. Y eso está muy bien, pero no podemos nosotros llamar a existencia a nuestro mérito y decir: bueno, Señor, me tenés que bendecir, me tenés que sanar porque yo te sirvo. Eso es un error tremendo. Dios no te sana porque vos te portás bien. Dios te sana porque en la cruz del Calvario Él ya puso a disposición la sanidad divina. Él te ayuda, te bendice porque en la cruz del Calvario Él ya puso las bendiciones a tu disposición. Y Él no vio tu mérito. Dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Él no miró tu mérito. Él miró solamente la obra completa de Cristo. Entonces nosotros tenemos que caminar de esa manera. No creernos algo mismo, porque a la verdad no somos importantes. Dios sin los hombres sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios, ¿qué somos? Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? Entonces nosotros con Dios somos importantes, obviamente. Ahora que en el Señor sí, para Dios somos importantes, pero no nos creamos importantes para este mundo. No nos creamos irreprensibles. Hay personas que se creen que si ellos no predican, nadie va a predicar bien. Hay personas que dicen: si ellos no hacen tal cosa, nadie lo va a hacer bien. ¿Y eso de dónde nace? Del orgullo, del ego y de tener un conocimiento de su mérito propio. Pero ahora nosotros caminamos únicamente por el nuevo pacto de la obra consumada de Jesucristo. Y si algo bueno tenemos en nuestra vida, lo tenemos por gracia y gracias a Dios. Y entonces cuando uno entiende eso, confía y dice: Señor, te doy gracias. Gracias, Jesús, porque yo no podía hacerlo. Porque no podíamos alcanzar. Vea un vistazo a la ley nomás y va a darse cuenta de que usted no puede, de que necesita un Salvador, de que necesitamos a Jesús. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas: su mérito, su obra no es importante, no le importa, porque nosotros caminamos bajo la ley de Cristo. En el verso 4 dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y entonces otra cosa que pasaba en los Gálatas, que no es muy distinto a lo que pasa hoy en día, la comparación. Yo tengo tantos miembros de la iglesia. ¿Cuántos miembros tienen? Una vuelta escuché un predicador que decía:
que decía de esta forma, ¿no? Cuando fui a una reunión de pastores, parece que las personas solo preguntan, ¿cuántas almas tenés? ¿Cuántas almas tenés? ¿Cuántas personas estás predicando el Evangelio? Y entonces el pastor le dijo, mira, no sé cuántas personas vienen, y sé que él sabía cuántas personas había, pero no le quería decir. Y entonces él dice esta palabra, ¿no? Porque entramos en una comparación los unos con los otros, ¿no? Y eso, a la verdad, de la obra consumada de Cristo, nosotros no importa mucho, porque hay lugares, usted piense, ¿no? Hay lugares donde se llenan personas, hay lives que se llena de cientos de personas y ninguna entiende nada, ni el que predica ni las personas entienden los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y eso realmente es triste, ¿no? Porque entramos en comparaciones, decir, bueno, yo soy más que esto, soy más que lo otro, yo gané tantas almas, ¿no? Y eso de ganar almas es una cosa que no es así. En la Biblia en ninguna parte dice que debemos de ganar almas, ¿no? Dice que debemos de predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. Y es bueno que tener una congregación grande, una congregación con personas, no es malo. Pero lo que es malo es comparar los unos con los otros, ¿no? Comenzar a decir, bueno, mi trabajo, mi esfuerzo, mira lo que estamos haciendo, y ustedes por dónde están, ¿no? Y entonces, como decía este pastor, decía, la comparación. Parece que hoy solamente importa cuántas personas metes dentro de tu iglesia y la vida espiritual de cada uno. Yo asistía a una iglesia muy grande y cuando comencé a entender la gracia de Dios, le empecé a compartir con esas personas porque eran allegados míos, eran mis amigos. Y yo les compartía esta palabra de gracia, lo hacía con mucha énfasis, ¿no? Porque a mí me había hecho tanto bien, me había bendecido esta palabra, me había llenado, me había quitado las dudas que tenía, me había colocado en una posición tremenda, y lo que yo quería hacer era que todos pudieran conocer esta palabra poderosa. Y me di cuenta de que nadie entendía nada entendía nada. Ni de la ley, ni de la gracia, ni de que por qué murió Jesucristo. No sabíamos el por qué murió Jesucristo. Y eso es realmente triste, porque no saber por qué murió Jesucristo es no entender nada. Es solamente ir a la iglesia por religión. Y muchos van por religiosidad a la iglesia. Muchos van solamente para no ir al infierno. Muchas personas asisten para evitar el infierno, ¿no? Y con un entendimiento entenebrecido, totalmente horrendo, ¿no? Qué cosa tan triste sería ir a la iglesia porque tenés miedo del Dios que te mande a la perdición, que te mande un rayo, que te mande un accidente, ¿no? Y eso es lo que la iglesia está diciendo hoy en día. Si no vas a la iglesia, Dios te va a mandar una enfermedad, Dios te va a quitar si vos no diezmás, Dios te va a sacar el diezmo y te va a hacer que compres remedios, ¿no? Cuántas maldiciones que hay en la iglesia, cuántas personas, cuánta gente de púlpito, cuánta gente de liderazgo poniendo miedo a las personas, cuando la palabra en ninguna parte le pone temor a las personas. La palabra le pone seguridad a las personas. La palabra de gracia viene y te coloca tan seguro. La palabra de gracia te muestra el amor que Dios tiene por nosotros, que es tan precioso saber cuánto el Señor nos ama, cuánto el Señor pagó un precio por nosotros. La palabra nunca nos va a infundir un miedo al Señor. Al contrario, la palabra infunde un amor a Dios, un amor. Abrazamos su gracia cuando conocemos que Dios nos ama y que no hay nada más que podamos añadir para que Él nos ame más. Y no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame menos. No hay pecado que te pueda separar de Cristo. Si estás en Cristo, no hay nada que te pueda separar.
Hay personas que piensan que van a cometer el pecado imperdonable, pero ¿sabe qué significa el pecado imperdonable? Es no recibir a Cristo. Si no recibimos a Cristo, estamos muertos en los pecados. Pero si recibimos a Cristo, recibimos la justicia de Dios, recibimos el perdón de pecados, somos libres. Y ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Pablo lo expresa: no hay espada, no hay desnudez, no hay hambre, no hay porvenir, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar de Él. Y eso es poderoso. Y eso es tremendo, porque tus faltas no podrán separarte del amor de Dios, porque estás unido al Señor. Somos un espíritu con Él. ¿Y usted piensa que Él va a separar los espíritus? Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente, omnipotente. Él tiene el conocimiento del principio a fin. Y Él puede ver el futuro y el pasado al mismo tiempo. Él tiene la capacidad de ver esas cosas, ¿no? Y Él vio nuestro futuro, vio nuestro pasado, y Él murió por nosotros y borró nuestro futuro pecaminoso, borró nuestro pasado pecaminoso. Y eso es tremendo. Cuando entendemos esa realidad espiritual, no hay nada mejor que abrazar esta gracia y no soltarla nunca más. Y en los momentos más oscuros de tu vida, es la gracia, es el amor, es el amor incondicional de Dios que te va a sostener. Porque cuando tu mérito propio se termina, es cuando el amor de Dios te sostiene. Porque muchos se están sosteniendo con sus propias obras, pero ¿sabe qué? Viene la tormenta tan grande que nuestras obras caen por tierra, ¿no? Por eso Pablo dice: mire cómo edificamos. Mire cómo edifican. Uno edifican con heno, con hojarasca, pero viene la tribulación y los barre. Pero cuando edificamos nosotros con oro precioso, ¿no? Con la roca firme que es Cristo, por más que vengan las tormentas, uno va a estar firme en el Señor. Por más que hablen mal de los cristianos, digan mal de nosotros, nos pongan en la misma bolsa que muchos predicadores conocidos que están predicando mal, ¿no? Que está enseñando cosas que realmente la palabra no dice, y nos coloca mucho en la misma bolsa, y muchos se ofenden, pero nosotros no nos ofendemos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, y sabemos que cuando pasa una tribulación como una pandemia, porque esto es una tribulación, lo que estamos viviendo es una tribulación momentánea, pero en fin tribulación. Entonces muchos que hicieron, ¿sabes? Que escuché un pastor que decía: muchas personas cuando comenzó todo esto dejaron de creer, y eso es tremendo, es muy triste. Y otras personas abrazaron las gracias de Dios, y otros abrazaron a Jesucristo. Pero hay muchos que se desanimaron, se desalentaron porque les vendieron un evangelio de éxito, un evangelio que siempre tiene que estar bien, un evangelio que siempre, que nunca te va a pasar nada malo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tendremos aflicciones, pero que confiemos en Dios, porque en Él tenemos la victoria. La Biblia no dice que no pasaremos por tribulaciones. En ninguna palabra, en ninguna parte de la Biblia dice que no vamos a pasar ninguna tribulación, ninguna adversidad. Al contrario, Pablo pasó más adversidades que cualquier otro apóstol. Y sin embargo, ¿qué lo sostuvo a Pablo? El conocimiento de la gracia de Dios lo sostuvo. No estamos vendiendo el falso evangelio de la prosperidad, éxito seguro, casa nueva, ¿no? Y Dios te puede dar todas esas cosas, pero eso no es el evangelio. El evangelio es la obra consumada de Cristo. El evangelio es el perdón de pecados. El evangelio es que Él nos presenta justo delante de Él. El evangelio tiene añadiduras, pero las añadiduras no son el evangelio. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque hay iglesias que solamente se pasan predicando el dinero, pasan predicando solamente las cosas materiales, y eso no es el evangelio. Por eso Jesús dijo, si en esta vida solamente vamos a esperar las cosas que palpamos, ¿no? Somos los más insignificantes, indignos, ¿no? Si solamente esperamos en Cristo en estas cosas.
si solamente esperamos en Cristo para tener un auto nuevo, si solamente esperamos en Cristo para ser prosperado en las finanzas, ¿no? Dios puede hacer todo eso, pero eso no es el fin del Evangelio. Dios puede hacerlo, claro, Dios lo hace. Dios le encanta bendecirnos, pero ese no es el Evangelio, no es el Evangelio. Por eso es que muchos entraron en un error pensando que eso era el Evangelio. ¿Y cómo terminaron? Venga, tomes el agua, porque esta agua te va a limpiar de tus pecados. Vení al camino de la sal. No, lleva el anillo, llévate acá el aceite ungido, que este aceite lo fue ungido, fue hasta el monte Sinaí, y de ahí trajimos el mejor aceite. Ahí trajimos botellitas con el agua del río Jordán. ¿Le parece eso que sea el Evangelio? Eso no es el Evangelio. Eso es totalmente la apostasía. Eso es totalmente un error, ¿no? Es desviar de la fe. Por eso que la apostasía es el desvío de la fe. Y todos los que se desvían de la fe, los que se desvían de Cristo, dijo Pablo, los que se justifican por las obras propias decayeron de Cristo, se desviaron de Jesucristo, ¿no? Y eso es tremendo, y eso es tan triste, ¿no? Yo cuando estuve en Brasil, y ahí en Brasil abunda estas cosas, ¿no? La escoba ungida, que barre con los espíritus, ¿no? Qué cosa tan tremenda. El bolígrafo, la lapicera ungida, ¿no? La lapicera ungida, que había uno que decía, esta lapicera vale 6 reales, pero cuando yo haga esta oración va a valer 100 reales. ¿Le parece que eso sea evangelio? De ninguna manera. Eso no es evangelio. Eso es solamente asalto, pero sin utilizar armas. Le sacan el dinero a la gente, ¿no? Vení a hacer el pacto, porque si no pactás, Dios no te va a bendecir. Y eso es tremendo. Y eso es algo tan triste, ¿no? Y hay personas, ¿no?, que realmente hacen comercio de eso. Y la palabra dice que deben salir de Babilonia, porque están sumergidos en Babilonia. ¿Sabe qué significa Babilonia? Significa confusión. ¿Y sabe a quién le llama Babilonia? A la iglesia católica se llama Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos hicieron mercadería de las cosas espirituales, ¿no? La iglesia romana, en los tiempos, ¿no?, cuando estaba Martín Lutero, que se dio cuenta, ellos comenzaron a darse cuenta de que cuando leían el Evangelio, lo que ellos veían no era Evangelio. Entonces, cuando hoy nosotros leemos el Evangelio y lo que vemos en las iglesias no es Evangelio, ahí tenemos que empezar a salir de todo eso. Salga, no se quede en ese sistema. Por eso dice la palabra, salid, pueblo mío, salid, no se contaminen con eso, ¿no? Y eso es tremendo. En el verso 6 dice la palabra, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos, ¿no? Y acá también se le está dando lugar a aquellos hermanos que viven del Evangelio, que predican el Evangelio, ¿no?, que dan su vida por el Evangelio. Ellos también son merecedores de algo material. Y esto no entramos en contradicción con lo que estamos diciendo, porque muchos manipulan para sacarle. Pero cuando entendemos la gracia, sabemos que podemos bendecir a los pastores, a los hermanos, y eso es lo que también los hermanos tienen que hacer, ¿no? Tienen que bendecir a aquellos que son instruidos, ¿no?, por la palabra de Dios, aquellos que por ahí no tienen un trabajo, que tienen quizás mucho tiempo, tienen que pasar mucho tiempo en la iglesia, ¿no?, y tienen que vivir de la iglesia, porque el tiempo que tienen que dedicarse a las personas les lleva mucho, y entonces eso está bien que puedan tomar. Pero si tenés una iglesia que no puede sustentarte, bueno, que trabaje, ¿no? Como decía Pablo, ¿no?, que él se puso a trabajar porque la iglesia no podía sostenerlo.
pero si la iglesia lo podía sostener, él predicaba el Evangelio. De todas formas iba a predicar el Evangelio. Ahora también nosotros tenemos que entender que lo que produce la gracia, ¿no?, es esto, ser dadivosos los unos con los otros, también la palabra. Entonces los Gálatas también habían perdido ese enfoque. Los Gálatas habían dejado de ayudar a las personas que estaban dedicados al 100% a la obra de Cristo. Habían perdido eso, entonces Pablo tuvo que tener una aclaración y decirle de esa manera. Y dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, eso es lo que estaba enseñando Pablo. El conocimiento de la ley, de la cosecha y de la siembra. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando estamos sembrando, esto en toda área de nuestra vida, tenemos que entender que estamos todo el tiempo sembrando y cosechando cosas, ¿no? Entonces también hay otra traducción que dice nadie puede burlarse de Dios, o Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Entonces también cuando estamos ofrendando, dando algo, lo hacemos de corazón, no con manipulación, no con la manipulación que muchos hacen, que venden cosas, ¿no? Eso no es bendecir. Porque si uno tiene que vender algo, está vendiendo algo. Pero bendecir significa dar generosamente, dar sin pedir nada a cambio. Eso es bendecir a las personas. Y nosotros bendecimos a las personas. Yo he bendecido a muchas personas, no solamente a líderes, sino a muchas personas. Los bendecimos con dinero, los bendecimos con tiempo, lo bendecimos con una palabra, lo bendecimos con estar en el momento difícil cuando una persona está atravesando una dificultad. Todo eso estamos sembrando en el reino de Dios, en cada área, en el amor, en las relaciones, en todo lo que hacemos para nuestro Señor, ¿no? Entonces hay que entender también estas cosas que se revelan por el Espíritu de Dios, ¿no? Y si las personas entienden, nadie va a tener que llegar al punto de decir, te vendo esto, te vendo aquello. ¿Por qué las personas hacen eso? Porque la gente no entiende, o mejor dicho, no se le enseña cómo tienen que ser dadivosos, ¿no? No se le enseña cómo ellos son. Porque nuestro espíritu, Él puso la generosidad. A todos, acá nadie puede decir, yo no soy generoso, todos somos generosos porque está en nuestro espíritu eso. Y simplemente tenemos que sacarlo afuera para poder bendecir y ayudar a aquellos que están ahí predicando el Evangelio, y también ayudar a aquellas personas que no tienen o que están pasando una necesidad imperiosa. Tenemos que ahí ayudarlo y bendecirlo. Y esto es lo que los Gálatas no estaban entendiendo, ¿no? Y por eso que Pablo les aclara. Dice, los que viven solo, acá dice algo muy importante, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, nosotros sabemos que cuando sembramos, ¿no?, cosas para nuestra carne, eso solamente vamos a cosechar destrucción y muerte, ¿no? Y eso tiene que ver con deseos mundanos, ¿no? Deseos de la carne, deseos totalmente pecaminosos, está hablando esto. Porque eso es lo que la enfermedad, sabemos que a veces hay personas que pueden tener enfermedades por ciertas actitudes que han tenido, ¿no? Han comido mal toda su vida y después se les manifiesta una enfermedad, y porque ellos han maltratado tanto su cuerpo con cosas que no deberían maltratar. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Pero Pablo dice, pero los que sembramos, ¿no?, en el Espíritu, lo que agradamos en el Espíritu, que vamos a cosechar del Espíritu vida eterna. Y esto está referido a lo que es el Evangelio, ¿no? De solamente enfocarnos en el Evangelio, de mirar el Evangelio como la única manera que nosotros podamos
recibir de parte del Señor. No hay otra forma. Es el Evangelio. No hay otra forma de alcanzar la vida eterna sino a través de Jesucristo, de sus buenas nuevas, de sus buenas noticias. No existe otra manera. Es por Jesucristo. Entonces dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer lo bueno, porque a su debido tiempo vas a cosechar. Hay personas que dicen, yo hice esto, tanto hice por fulanito, que después me salió con lo otro. Pero si vos hiciste algo para que otro te diga lo bueno que hiciste, entonces no hiciste algo bueno, lo hiciste de una forma egoísta. Pero cuando hacemos el bien, lo hacemos sin importar que me feliciten o no me feliciten. Yo lo voy a hacer de todas maneras. Y cuando lo hacemos, quizás el ojo humano no vio lo que vos hiciste, pero el Señor vio lo que vos hiciste y Él te va a dar la recompensa. Por eso Pablo le decía en Efesios, a los Efesios le decía, ustedes no sirvan a Dios como quien sirve al ojo del hombre, como quien los mira, sino que sirvan al Señor por generosidad. Sírvanle a Él. Aunque nadie te vea lo bien que haces, el Señor sí lo ve. Aunque Él lo ve, y dice que de ahí vamos a cosechar el bien. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, tarde o temprano, te viene lo bueno. Ahora si haces lo malo, después no quiera recibir algo bueno. Si cosechamos, si sembramos, ¿no?, una planta de naranja, no vamos a pensar que va a salir manzana. Es algo obvio, ¿no? Así, de esta forma, debemos de sembrar lo bueno, y en todas las áreas, y con nuestras palabras. Nuestras palabras son semillas, ¿no? Por eso a veces tenemos que callarnos y no decir cosas, porque también son semillas. Y entonces debemos de tener muy cuidado con eso, ¿no? Y si uno por ahí dice, yo me equivoqué, dije algo que no tenía que decir, simplemente reconozca delante del Señor algo, y ahí aún Dios te puede ayudar, ¿no? Tiene que haber un arrepentimiento. El arrepentimiento no es estar llorando por ahí, el arrepentimiento es cambiar. El arrepentimiento es cambiar la forma. Entonces, cuando nosotros cambiamos, ¿no?, cambiamos la forma de pensar, es ahí cuando nos arrepentimos. En el verso 11 dice, fíjense en que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas. Dicen, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos para enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen con toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos ustedes que son sus discípulos. Esto es lo que hace el Evangelio de la ley. El Evangelio de la ley solamente persigue al hombre para jactarse de su obra. En este caso era la circuncisión. Ellos solamente se jactaban de la circuncisión. Decían, mirá, hemos circuncidado tanto, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Y no los perseguían para predicarles a Cristo, los perseguían para meterlo en su molde judaizante, para decirle a las personas, mirá lo que hicimos, mirá lo que somos. Eso es lo que Pablo decía. Solamente para jactarse están predicando la ley y la mezcla con la gracia, pero no para predicarles que solamente la fe de Jesús salva, no solamente que la cruz de Cristo salva. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a todas las personas, solamente la cruz de Cristo los salva. Y los judíos mesiánicos de aquel entonces le estaban diciendo al apóstol Pablo, hemos oído que estás enseñando a apostatar de Moisés.
Y era lo que estaba enseñando Pablo, a desviarse de Moisés para poner la fe en Cristo. Y lo que tenemos que hacer en estos tiempos es desviar la fe de las personas, la fe errada, la fe en su propio mérito, la fe en su obra, la fe en los pactos, la fe en los hombres. Hay que desviarlos de esa fe y hay que llevarlos a Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista, Él los llevó a Cristo. Juan el Bautista no llevó a nadie a ser su seguidor. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo me haga pequeño para que sea Cristo engrandecido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es ser pequeños nosotros, ser pequeños en nuestras obras, para que Cristo sea engrandecido. Y cuando Cristo es engrandecido, sus obras vendrán por nosotros, sus milagros vendrán, sus obras grandiosas sucederán cuando colocamos la fe correctamente, cuando creemos correctamente, no cuando esperamos solamente en nuestro mérito, lo que podemos hacer, subir a la colina, subir al monte. No, nada de eso. Simplemente en decir: mi Señor murió por mí, el Señor murió para que yo viva en victoria, en el nombre de Jesús. Y Pablo dice en el verso 14: en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Entonces Pablo decía: no importa la circuncisión. Y hoy podemos decir: no importa el mérito tuyo. Lo que vale es la nueva creación. Lo que vale es esto, es que somos hechos nuevas criaturas en Jesucristo y por su obra. Por eso Pablo no se jactaba de su trabajo. Pablo se jactaba únicamente de la obra completa, de la obra consumada de Cristo. Verso 17: de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. De ahora que nadie me cause problemas con estas cosas, Pablo. Una vez que Pablo dejó en claro esto, que nadie les cause problema con el mérito propio, que nadie les cause problema con meter de nuevo la ley del Antiguo Testamento y decir: vamos a justificarnos por esto, porque nadie, absolutamente nadie, será justificado por las obras de la ley. Todos seremos justificados, tanto los judíos como los gentiles. Seremos justificados únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y la gracia de nuestro Dios esté abundando cada día más con nosotros. Hasta aquí este mensaje de parte del Señor, y vamos a estar orando por todas estas palabras. Y voy a estar buscando para mandar el saludo a todos mis hermanos, mis amigos que están ahí del otro lado compartiendo este mensaje. Gracias a Dios por cada uno de sus vidas. Y vamos a estar buscando los mensajitos que estuvieron escribiendo. Gracias a los hermanos, gloria a Dios. Y comparta este mensaje con alguien más. Después vamos a estar subiendo también a YouTube para que quede grabado ahí y que muchas personas puedan recibir este mensaje que es de gran bendición para mi vida. Ha sido de gran bendición para vida de tantos hermanos como la época de Pablo, como nuestra época. Esta palabra es tan preciosa, tan linda. Le mandamos saludos a los hermanos de Estados Unidos, a la hermana Noemí, le mandamos saludos, dice: hola, aquí presente pastor en Texas. Mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesús. Y también mandamos saludos a nuestro hermano pastor Alfonso Vargas, que también está ahí en Texas. Mandamos saludos al pastor Eduardo Silva de aquí de
de Moreno, dice: bendecido amado pastor Nicolás. Mandamos saludo a Mauri Pucheta, que dice: saludo bendecido pastor. Mandamos saludo a Yocabet Rojas, dice: saludo pastor. Mandamos saludo también al pastor Daniel Picalo, dice: un amigo pastor, un abrazo muy bendecido. Al pastor Leo, a toda su iglesia, dice: vamos Venecia, Latinoamérica para la gracia. Gracias a Dios por eso. Noemí nos dice: nada alejados de Dios, nada alejados de Dios, nada podemos hacer. Sí, amén, nada puede separarnos de su amor. Así le mandamos saludo a Noemí, que siempre está ahí acompañándonos, haciéndonos el aguante. Dice pastor, dice: quiero pactar esa palabra, pastor. Es el pastor Leo. Dice: mandamos este saludo, ¿no? También hablaba del gel ungido, ¿no? Qué tremendo. También Noemí dice: la llave que abre las puertas del cielo. Toda esa enseñanza que hemos visto por ahí, ¿no? Las enseñanzas del gel ungido, de la llave mágica, de no sé, de tantas cosas, del chicle ungido, del perfume ungido, ¿no? De la servilleta, de tantas cosas que hemos visto que han desviado la mirada de Jesucristo, ¿no? Qué tremendo. Mandamos saludo también a Mirta Gómez, que dice: bendecido amado pastor. Mandamos también saludo acá a mi mamá Mirta, mis sobrinos están aquí del otro lado compartiendo. Y bueno, dice el pastor Leo: me gustó, compartan con su pastor. Claro que sí, hay que bendecir a los hermanos. También le mandamos saludo a Mónica Robles, que dice: bendiciones pastor Nicolás. Así que bueno, gracias a Dios por cada uno de los mensajes. También al pastor Hugo, que nos dice: amén, bendecido pastor, la gracia de Dios vino a nosotros por la obra consumada de Cristo. Y también mandamos saludo al pastor Hugo del Ministerio Tiempo de Victoria. Y claro que sí, solamente la gracia vino por medio de aquella cruz de Calvario, en la cual nosotros no negamos la cruz y no desechamos la obra de la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por nuestras propias obras, en vano murió Cristo. Así que vamos a orar por esta palabra. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, que es espíritu y que es vida. Gracias por todo lo que hemos estado compartiendo, Señor. Que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos siga guiando, enseñando, dándonos esta palabra de aliento, Señor. Y oro por los hermanos que aún no están en el entendimiento de la gracia, que sus ojos sean alumbrados, Señor, para poder comprender, saber, para tener inteligencia y sabiduría espiritual y para saber los tiempos que estamos viviendo y para discernir, Señor, que solamente dependemos de ti, de tu obra consumada, de tu obra completa, Señor, que sin ti nada podemos hacer, pero que contigo todo lo podemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Sella esta palabra en nuestro corazón para que no olvidarnos nunca de esta palabra, Señor. Nos aferramos a esta palabra con poder, con gloria, Señor, y descansamos en tu gracia. Gracias, Padre, porque podemos ser bendecidos, ser sanados, sin tener que obrar, Señor, sin ninguna obra de la ley, sin ninguna obra de engaño, Señor. Simplemente creer en ti, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Y creemos y queremos servirte con nuestra conciencia limpia, Señor. Queremos servirte siendo generosos los unos con los otros. Queremos bendecirte, Señor. Queremos bendecir tu nombre, bendecir tu reino, Señor. Bendecir tu iglesia amada en el nombre de Jesús en todas partes, Señor. Bendecimos, Señor, y gracias por el entendimiento que está dando en general y gracias por la luz que está viniendo sobre la iglesia para comprender, Señor, las riquezas de la gracia, para saber en el nombre de Jesús que solamente por ti, Señor, somos sanados y declaramos sanidad, Señor, no por hacer algo, simplemente por creer tu obra consumada, por saber que tú moriste por nosotros, Señor, para librarnos de toda cosa mala. Y con esa libertad, Señor, queremos bendecirte, queremos ser generosos y queremos agradecerte por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda gloria, toda honra sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Amén. Bendecidos, estaremos encontrando
el día domingo. Acá en Argentina, por lo menos acá en Buenos Aires, esta semana ha comenzado una cuarentena estricta, ¿no? Donde ya hace tiempo que no nos está permitiendo reunir, pero no dejemos de congregarnos, aún por este medio, que podamos congregarnos. El día domingo vamos a tener una reunión a las 6 de la tarde. También apoyo a los hermanos que están ahí viendo este mensaje y los hermanos que están predicando, que son muchos hermanos, gloria a Dios, que lo están haciendo con un amor, con un deseo de dar a conocer la obra consumada de Cristo. Apoyemos unos a otros y recibamos el alimento espiritual en el nombre de Jesús. Comparta este video y comparta los videos de los hermanos, tantos pastores amigos que están ahí trabajando para el Señor, aún en tiempos difíciles. Pero lo bueno, lo que yo doy gloria a Dios, es que seguimos predicando las buenas noticias, seguimos alcanzando a las personas y llegando a muchos lugares más. Así que en el nombre de Jesús comparta y compártele con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo. Comparte las buenas noticias de Jesucristo. Siga predicando, siga enseñando, siga ministrando la palabra de Dios y va a ver cómo mucho vamos a alcanzar esta palabra poderosa. Vamos a alcanzar y trastornar al mundo entero con esta palabra poderosa. Y el próximo miércoles, ya les adelanto, vamos a empezar a tener un estudio del libro de Romanos. Así que eso va a estar muy, pero muy bueno y muy interesante. Vamos a leer, vamos a estudiar Romanos versículo por versículo, como hicimos con el libro de Efesios y con el libro de Gálatas. Va a ser una gran bendición compartirles ese precioso libro de Romanos, así que no se lo pierda en el nombre del Señor. Y bueno, me despido con todos ustedes con la gracia, la paz y el amor de Jesucristo. Sigan bendecidos, siga el Señor, los ama con amor eterno. No se olvide, el Señor no te va a amar más porque hagas algo bueno. Dios te va a amar de la misma manera y Dios no te va a dejar amar si equivocas o pecas. Dios te va a seguir amando de la misma manera porque su amor no cambia. Él se mantiene fiel y para siempre. Así que le mandamos saludos a todos los hermanos. Sean bendecidos con toda bendición. En el nombre de Jesús me despido con la gracia, la paz. Soy el pastor Nicolás del Ministerio Tiempo de Victoria.